Muy buenos días, amados hermanos en San José, Costa Rica. Yo les mando un gran abrazo aquí desde El Salvador. Vamos a continuar con nuestra serie. Hemos estado estudiando los valores que tiene Vida Nueva. Lo hemos hecho un poco en desorden porque obedece a un calendario de predicaciones diferentes que hemos tenido aquí en San Salvador. Sin embargo, vamos a continuar con estos que son los valores que nos definen. Y yo creo que haremos muy bien en recordar los 5 valores esenciales. Número 1, tenemos que la intimidad con Dios es nuestra prioridad. Nada está por encima de quién tú eres con Dios, cómo estás con Dios principalmente. Ese es el valor número 1. Número 2, la Biblia es nuestra autoridad. Todo lo que está escrito en la Biblia es lo que debe llevarnos a hacer el ministerio que hacemos, cómo lo hacemos. Y si alguien, voy a decir, alguno de nuestros líderes está equivocado bíblicamente, tú tienes todo el derecho de ir con la escritura en mano y decir, hermano, yo creo que tú te has equivocado por lo que dice este pasaje. Un líder sabio, un líder que tiene el ADN Vida Nueva, estaría dispuesto a escucharte y, por supuesto, si descubrimos que estamos equivocados, dispuesto también a cambiar y corregir nuestro error. Número 3, la gente es nuestra razón de ser. Nosotros estudiamos esto la semana pasada ahí en San José cuando fue predicado este valor. Luego, el número 4, tenemos que la integridad o la rectitud más bien es nuestro estilo de vida. Eso tiene que ser parte esencial. No hacemos ruido con nuestro testimonio, tratamos de no ser de alguna manera disruptivos, no nos metemos en política, no publicamos cosas en redes sociales que pudieran generar escozor o que las personas se alejen de Jesús. Esa es una de las formas en que nosotros vivimos esto. La rectitud es nuestro estilo de vida, pero también la excelencia es nuestra norma. Hoy vamos a ver el valor número 5, cómo funciona, cómo se adecúa. Y déjame decirte primero que nada que el 1 al 5 no solamente son numerales de una lista que no tiene un sentido lógico detrás. Por supuesto que tienen un sentido lógico. Primero que nada está el valor número 1, que es nuestra intimidad con Dios. En segundo lugar, por supuesto, la palabra de Dios. En tercer lugar está la gente. En cuarto, nuestra santidad personal, la rectitud con la que vivimos. Y en número 5, no igualmente importante, es la excelencia. La excelencia es nuestra norma, es la regla que nos rige. Es que tratamos que todo sea hecho de la mejor manera para un Dios que se lo merece, pero sin pasar por encima de los otros valores que están antes. Yo voy a hacer algunas indicaciones acerca de esto. Pero ¿de qué se trata la excelencia? Te presento aquí dos fotografías que creo que resumen muy bien el valor de la excelencia. Tienes en primer lugar la Capilla Sixtina, que tú sabes que fue pintada por Miguel Ángel. Él, durante mucho tiempo, subido sobre un andamio, pintó estas escenas increíbles con una calidad al detalle que realmente era abrumadora. Tanto que algunos dicen que hasta estaba quedándose ciego porque tenía su cara pegada a la pintura, que en ese tiempo era bastante tóxica. Alguien le preguntó una vez, Miguel Ángel, ¿por qué te tomas tanto problema en pintar si la cúpula de la Capilla Sixtina está a varios metros del suelo y no se van a apreciar los detalles? Pero Miguel Ángel dice que yo sí sé que esto está pintado con detalle. Es una cuestión de un compromiso personal. Tienes, por ejemplo, la otra fotografía. Yo quiero que veas nuevamente la diapositiva. Esa es la cabeza de la Estatua de la Libertad. Como sabes, la Estatua de la Libertad fue puesta en su lugar en la isla de Ellis en el siglo XIX, cuando no habían aviones, ni helicópteros, ni nadie que pasara por encima. Pero si te fijas muy bien, la cabeza de la Estatua de la Libertad está peinada. Es decir, Eiffel, que es el ingeniero que creó la estatua, se tomó el detalle, eh, el cuidado de peinar el cabello de la estatua cuando nadie lo miraba. Ahora sí podemos verlo, pero en aquel momento no. Eso es excelencia. ¿Qué es excelencia? Es la superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación algo. Es decir, que algo está muy bien hecho, que ha tomado trabajo, que ha tomado esmero, que ha tomado mucho cuidado en realizarse. Y eso es lo que queremos que sea nuestra marca.
Como Vida Nueva tratamos que la excelencia sea nuestra norma, nuestra forma de medir todo lo que hacemos. Y déjame, yo te voy a explicar a través del pasaje a qué se refiere esta excelencia. Y vamos a ir para ello a Nehemías capítulo 4, de versículos del 1 al 23. Vamos a estar estudiando un pasaje largo que vamos a ir leyendo a medida vamos avanzando en nuestro estudio. Nehemías 4, del 1 al 23 nos narra cómo Nehemías llega a un punto en la construcción del muro. Tú sabes, Nehemías ha llegado a Judá, todos los muros de la ciudad están en el suelo. Él se ha procurado de recursos, pidió permiso al rey, se movió hasta Jerusalén para poder levantar los muros de la ciudad. El templo estaba más o menos hecho, pero el muro estaba caído y la ciudad no tenía dignidad. Era tiempo de edificar. Y en Nehemías ya tenía todo, ya tenía los materiales, tenía la gente, tenía la organización, y alguno hubiera pensado, bueno, estamos listos para comenzar. Sin embargo, se presentan algún tipo de oposición que no era esperada. Sin embargo, vamos a llegar ya ahí al mensaje y al texto que vamos a estudiar. Valoramos como Vida Nueva, este es como reza nuestro valor. Valoramos el trabajo hecho para honrar a nuestro Señor de la manera en que es digna de Él. Si algo lleva el nombre de Jesús, se merece lo mejor que podamos ofrecer. Cuando Jesús fue a la cruz, Dios entregó lo mejor que podía dar, completamente, todo, Él. ¿Cómo funciona entonces el valor de la excelencia como iglesia? Nosotros tratamos de dar lo mejor que podemos de lo que tenemos. Y cuando hablamos de edificar, creo que es muy importante. Nehemías va a hablar de edificar un muro, pero Primera de Crónicas también nos va a hablar de cuál era el sentido de David cuando él se propuso construir el templo que no le fue permitido, pero luego Salomón, su hijo, construyó. Mira lo que dice Primera de Crónicas 2, 22, 5. Y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Vamos a habitar un poquito en este pensamiento. ¿Qué es entonces excelencia en el término bíblico? Porque tú sabes, yo te leí una definición de diccionario, y si yo le pregunto a cada persona que está sentado hoy en el auditorio, ¿qué es para ti excelencia? Algunos dirían un trabajo hecho sin errores, algunos dirían un trabajo sobresaliente, otros dirían una forma exquisita de vivir. Tenemos diferentes conceptos, pero la Biblia es clara. Cuando tú ves que la casa que Dios ha de recibir de manos de aquellos que han construido el templo debe ser magnífica por excelencia, lo que quiere decir es que sobresale del montón. Es algo que definitivamente es evidente que es de superior calidad, es lo mejor que se puede ofrecer, una obra de arte. Pero no una obra de arte moderno, sino una obra de arte de verdad, de aquellas que han requerido gran empeño, y se nota el cuidado al detalle, ese tipo de trabajo el que nosotros creemos que necesitamos entregar a Dios. Sin embargo, cuando nos proponemos hacerlo, debemos esperar algo que puede ser complejo. Hoy vamos a responder a la pregunta en nuestro pasaje: ¿cómo haces un trabajo excelente para Dios frente a la adversidad? Es increíble la cantidad de veces que cuando queremos hacer algo bueno para Dios se nos oponen una serie de obstáculos en la vida. Normalmente estos obstáculos vienen del enemigo porque, otra vez, no hacemos un trabajo excelente para que todo el mundo nos alabe o para que todo el mundo nos aplauda. Hacemos un trabajo excelente para que el nombre de nuestro Dios sea conocido, para que Vida Nueva sea en un sentido una iglesia inexplicable, a donde no se encuentra la lógica de por qué una iglesia pequeña, con poca fuerza, ha logrado hacer un trabajo de alta calidad para el Señor. Pero también al pensar en la imagen del templo debemos pensar que nosotros en este caso no estamos edificando un edificio, valga la redundancia, no estamos edificando un muro. ¿Qué estamos edificando? Estamos edificando el templo del Señor.
¿Cuál es el templo de Dios? ¿Dónde vive el Señor? Es la iglesia. Nosotros debemos ser edificadores de personas, a donde la excelencia debe notarse de la mejor manera, no es en la forma en que hacemos nuestros videos o en la forma en la que hacemos nuestros cultos. No, no me malentiendas. Tiene que tener excelencia, tiene que hacerse muy bien, pero lo más importante es cómo estamos edificando la casa del Señor. La casa que ha de recibir el Señor, dice David, ha de ser magnífica por excelencia, por encima de todo. Y lo que tengamos que invertir en eso, lo vamos a invertir, porque la excelencia es nuestra norma. No solamente en lo que hacemos como cultos, como servicios, como producción, sino también como lo que producimos para el reino, el fruto verdadero que el Señor persigue. Y para eso vamos a ver ahora nuestro pasaje. Ven por favor a Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Lo que tienes al final es una oración de Nehemías, lo que nos lleva a nuestro primer punto. ¿Cómo hacer cuando un trabajo excelente para Dios confronta adversidad? Número 1, no te doblegues. Clama a Dios. Clama a Dios. Algo que debemos esperar cada vez que tratamos de hacer un buen trabajo para el Señor es que haya oposición. Si quieres hacer un trabajo excelente para Dios, anticipa siempre oposición espiritual. Te cuento una señal o una ley de la vida, voy a decir así. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda obra de excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Algo, no sé si es latinoamericano, no sé si es mundial, pero cuando algo está muy bien hecho, cuando algo ha costado trabajo, cuando algo se mira muy bonito, despierta envidia. No sé si tú has tenido alguna vez la experiencia de sacar un carro nuevo, un vehículo nuevo del concesionario, donde la pintura está nítida, donde todo está bien y qué rico huele adentro, huele un carro a nuevo. Lo comienzas a sacar y la primera semana lo parqueas en un centro comercial, lo parqueas en el supermercado y comienzas a ver que tiene pequeñas mondaduras ya la puerta. La gente ha sido descuidada, lo ha golpeado y muchas veces por pura envidia. Es pura naturaleza humana y es triste, triste porque es exactamente lo que está pasando acá. Ahora, cuando queremos ver cuáles son las razones de esta adversidad, piensa lo siguiente, mira por favor, debemos considerar la razón del ataque. Cuando alguien te critica, probablemente hay una razón. Si la razón es legítima y puedes hacer algo al respecto, es importante hacerlo. Si de verdad la crítica viene por alguna razón genuina, hay que cambiar. Pero hay que escuchar la crítica y aprender. Y si la crítica es infundada, es decir, no es real, ignórala, porque Dios se va a hacer cargo. Es exactamente lo que está pasando acá, que el pueblo de Israel comienza a levantar los muros y los extranjeros de alrededor comienzan a enojarse. ¿Qué daño les hacen? ¿Cuál es el problema? Pura naturaleza humana. Dice Proverbios 29:8, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, los burladores, mas los sabios apartan la ira. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Si la crítica involucra burla, es motivada por la carne y debe ser ignorada. La burla, dice Shakespeare, es como balas de papel para la mente. ¿Sabes qué es? Lo natural para las personas que no conocen de Jesús es ser escarnecedores. Se burlan
de aquello que les parece inalcanzable, se burlan de aquello que les parece bonito, pero sobre todo, yo no sé si en Costa Rica funciona igual, pero en El Salvador hay un dicho: nadie mira ojos bonitos en rostro ajeno. Quiere decir que no nos gusta ver que a la otra persona le va más bien en la vida, si que realmente está triunfando, la gente se siente mal por su naturaleza humana. Los americanos dicen: el césped siempre es más verde en el patio del vecino, y es ese mismo sentimiento muy, muy humano de sentir esta envidia. Aquí están pasando estos enemigos de Israel, estos extranjeros que están fuera, están sintiendo realmente la envidia por lo bueno que se está levantando en Jerusalén y comienzan a burlarse. Los enemigos de Israel entonces se burlaron de su fuerza. Dijeron: no, ellos no pueden, pobrecitos, estos débiles judíos. Se burlaron de su fe. Van a restaurar el templo, van a volver a sus sacrificios. Se burlaron de su capacidad. Preguntan: ¿y van a terminar en un día? ¿Serán capaces? Eh, Sí, y de sus recursos, por supuesto. Pero Nehemías y los judíos no pelearon, no discutieron, no contestaron a las preguntas que hicieron, no pusieron a una zorra sobre el muro para comprobar nada. Ellos oraron. Lo que tienes en el versículo 4 es una oración de Nehemías. Y eso nos lleva al siguiente pensamiento. Al encontrar adversarios, considera de dónde vienen. Vienen de gente que no tiene sabiduría, vienen de burladores, vienen de incrédulos, pero también confía en que Dios les va a pagar a ellos lo que están haciendo. Tu capacidad de reaccionar a la crítica es una evidencia grande de tu madurez. Solo hicieron una oración muy sencilla. Es como decirle a papá: papá, ellos me están molestando. Es exactamente lo que hizo Nehemías. Mira el versículo 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Algo que debemos tener en cuenta siempre, y cuidado con esto, porque cuando tienes enfrente a un burlador, a un escarnecedor, a alguien que se burla de tu fe, de lo que tú quieres hacer para el Señor, recuerda siempre este pasaje, Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios, dice Proverbios 19:29. Básicamente lo que está diciendo: Dios se encarga. A Dios le gusta castigar a los escarnecedores. ¿Sabes qué? Yo estoy convencido, por lo que veo en la Biblia, que Dios tiene un humor muy negro. En este sentido, tú puedes leer Salmo capítulo 2. Dice: ¿por qué se aglutinan las gentes y las naciones piensan cosas vanas? ¿Creen que me van a poder ganar?, pregunta el Señor. Y entonces dicen: no hagan que el Hijo se enoje, porque en su furor Él se va a reír de ustedes. Él los va a destruir y se va a reír. Es básicamente lo que está diciendo el salmista. Es grave. Nosotros debemos temer a esto y debemos recordar que si tenemos a alguien que está tratando de atacar la obra excelente que tú estás haciendo para el reino. Si tú te has propuesto dejar de beber este año, hazlo. Si tú te has propuesto volverte un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre o madre de familia, y la gente comienza a hablar y dicen: ¿a quién engañas? Si tú siempre has sido borracho, si tú siempre has sido trasnochador, no te gusta cuidar de tus hijos, ¿a quién engañas? Si comienzan las burlas, deja que el Señor se encargue. No te corresponde a ti pelear. Hacer un buen trabajo para el Señor debería ser parte de nuestros instintos, nuestros anhelos más profundos deberían ser buscar que Cristo sea glorificado. Y el que ataca la gloria de Cristo, Dios se va a encargar de él. Así funciona. No te desesperes. Mira, por ejemplo, lo que pasó con Nehemías es muy parecido a lo que Jesús hizo. Jesús, cuando le maldecían, dice Primera de Pedro, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no estaba pidiendo que se vengara, que les tirara maldición, simplemente les está diciendo que su
baldón, dice, es que esta su burla que ellos están tratando sea en contra de ellos. Déjalos que vean cuán equivocados están. Simplemente, nosotros seguimos en lo que estamos, porque dice, se airaron contra los que edificaban. Con aquellos que estaban construyendo algo bueno para Dios, con ellos se enojaron. Que Dios se encargue. Básicamente es lo que dice. Pero luego dice en el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Continúa reposando en Dios ante las amenazas. No te preocupes. Es posible que suban de tono. Es posible que amenacen tu trabajo. Es posible que amenacen a tu familia. Es posible que en esta naturaleza humana que los lleva lejos de la excelencia para Dios, que esto que atacan continuamente aquello que queremos hacer bien para Dios, se vayan un poquito más arriba y comiencen ya de verdad a meterse contigo. No te preocupes. Sigue trabajando en lo que estás. Continúa haciendo una obra excelente para Dios, porque no son sabios. Mira esto. El versículo 14:6 de Proverbios dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Tremendo, tremendo. ¿Sabes por qué? Porque aunque estaban rodeados de enemigos, y yo quiero enseñarte un mapa aquí, ellos estaban completamente rodeados de sus enemigos. Al norte, miras el mapa, al norte estaban los samaritanos, de donde estaba este famoso Sanbalat. Luego tienes a los filisteos de Asdod, a Tobías el amonita, que está al oriente, los árabes al sur. Todos estaban rodeándolos y todos estaban escarneciéndolos y planeando hacerles mal. ¿Sabes qué es lo tremendo? A mí me gusta mucho lo que dice en el versículo 4, en la última parte, dice, vuelve el bandol de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Es tan gracioso porque si tú conoces la historia, estos pueblos también fueron conquistados. Los samaritanos habían sido llevados cautivos por Asiria y habían sido replantados. O sea, los israelitas de las 10 tribus perdidas habían sido llevados a Asiria y Asiria había colocado a otros extranjeros que también eran esclavos. Es decir, lo que ellos están haciendo es atacando a aquel que quiere levantarse porque quieren que todos vivan en la misma miseria. Estas personas y su naturaleza humana están enseñando que si se levanta, si quiere salir adelante, si quiere hacer algo bueno para Dios, entonces es malo y tenemos que destruirlo. No te preocupes. Dios sabe que esto va a pasar y Dios te va a cubrir en medio de este tipo de iniciativas. Ya sea en tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar o más importante, en tu servicio a Dios, todo lo que hagas debe ser excelente para la gloria de Dios. Y cuando el diablo te ataque, no te rindas. Ora, confía en Dios. Él se encargará de tus adversarios. Pero otra cosa que podemos hacer cuando estamos tratando de hacer que la excelencia sea nuestra norma, pero nos sale oposición, no te desanimes. Confía en Dios. Mira el versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían, hasta 10 veces, de todos los lugares de donde os volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar y detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es poderosa la lección de liderazgo que vamos a aprender hoy a través de Nehemías. Pero si quieres hacer un trabajo excelente para Dios, el diablo no solo te va a atacar por fuera.
con burlas, con críticas y con amenazas, sino también te va a atacar internamente con el desánimo. ¿Tú ves lo que está pasando ahí? No sé si lo logras ver. Es que ellos han dejado de enfocarse en Dios y se están enfocando en las amenazas de los enemigos. Eh, Pasa un poco lo que dice Salmos 20. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. La clave de un creyente es estar enfocado en nuestro Dios. Si nos enfocamos en nuestra propia fuerza, de verdad vamos a caer. Si nos dicen, no, no puedes lograr eso que estás diciendo, no puedes traer 500 personas para Cristo en San José, es imposible. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no la próxima campaña que estamos preparando? ¿Por qué no es un punto de inflexión en esta ciudad? ¿Por qué no? ¿Por qué no apuntar alto? ¿Por qué no hacer desde ya planes para tener nuestras vacaciones e ir y colaborar con el avance del Evangelio? Vamos a tener una buena oportunidad para compartir el Evangelio. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con algo grande para esta congregación? ¿Por qué no? Si es por lo que la gente dice, no les hagas caso, porque a veces cuando la gente habla, esto afecta tu energía. Mira, en el versículo 10 dice como claramente, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya no podemos por lo que están diciéndonos. El desánimo no solo afecta tu energía emocional, sino también física y espiritual. Los de la tribu de Judá tenían un problema espiritual, estaban mezclados. Tú vas a ver eh, en el versículo 12, que dice, cuando sucedió que venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, ¿qué hacían judíos viviendo con el enemigo? Estaban mezclados, tenían mujeres extranjeras, tenían asociaciones con los de afuera y así mezclados tenían enemigos internos. Y yo quiero recordarte un par de versículos acerca de esto. Número 1, mira 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjate en qué es lo que pasó en Deuteronomio 1. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando los 2 espías fueron a la tierra prometida? Ellos dijeron, no, la tierra es difícil, se traga a sus moradores, son gigantes, son grandes muros, nosotros parecemos langostitas a la par de ellos. Y ellos comenzaron a quejarse y a desanimar el corazón del pueblo. No nos equivoquemos. Dependiendo con quién nos juntemos, ellos pueden animarnos a trabajar de forma excelente para Dios o pueden desanimarnos a hacer cualquier cosa que nos haga sobresalir. Fíjate, dicen por ahí que la traición nunca viene de un enemigo. Siempre alguien que está cerca tuyo puede traicionarte de tal forma que fracases. Ten mucho cuidado. Mantén tus antenas espirituales listas, alertas, para saber cuando alguien está afectando tu energía. Porque también afecta tu enfoque. Cuando dejamos de enfocarnos en las cosas buenas y comenzamos a enfocarnos en las cosas malas, tenemos un problema. Nuestros enemigos dijeron, dice el versículo 11, ni no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde os volviereis, ellos caerán sobre vosotros. El desánimo te enfoca en tus enemigos y no en lo que has logrado, en vez de lo que Dios ha logrado o lo que Dios puede lograr en ti. La solución es cambiar tu enfoque a Dios y a su obra, no hacerlo con los enemigos o los obstáculos que se presentan. ¿A quién tienes que ver? ¿La vida te está siendo injusta? ¿La gente te está tratando mal? Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por lo cual, dice 2 Corintios 4, teniendo nosotros este gran ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos.
¿Quieres ver a alguien a quien le fue muy mal y contra quien fueron injustos? Mira a Jesús y mira cómo él se mantuvo firme por el propósito que tenía al final. Mira cómo en Segunda de Corintios se nos llama a tener este ministerio y tenerlo claro. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Eres el encargado de ir al mundo y decirle que se reconcilie con Dios a través de un trabajo bien hecho. No te detengas. Hay alguien que es el mayor interesado en que tú realices este trabajo con excelencia. Te voy a contar una historia. Tienes aquí en la fotografía un puente, el famoso puente de San Francisco. Cuando esto se hizo era muy difícil porque tenían que construir de un lado y del otro y encontrarse al medio del agua. La cuestión es que como estaba suspendido muchos metros al nivel del mar, cuando alguien se caía, de repente moría. Entonces, básicamente era un salto a su muerte. Muchos trabajadores murieron en este proceso, alrededor de 30. Entonces, los trabajadores dejaron de apresurarse y ya no querían trabajar. Muchos renunciaban, el puente estaba a la mitad. Tenían que hacer algo. Y a los ingenieros se les ocurrió hacer una red que pasara por todo el ancho del puente. Era la red de seguridad más grande del mundo, pero esto hizo que dos cosas pasaran. Número uno, los trabajadores regresaron y trabajaron con más empeño, de tal forma que el tiempo de construcción se volvió hasta la mitad. Pero en segundo lugar, que 6 personas cayeron al vacío, pero fueron rescatadas por la red, porque no es lo mismo trabajar solo en el medio de la nada y caer al vacío que tener a alguien que te sostenga. Regrésale diapositiva y mira Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Él es la clave. Este Dios que está detrás de nosotros tiene que ser la clave para todo lo que hacemos, porque hay un problema. Cuando nos fijamos más en aquello que no debemos enfocarnos, también mi egoísmo aumenta, me vuelvo más egoísta. Cuando somos desanimados, solo pensamos en nosotros mismos, no en los demás. Nehemías dijo: acordaos del Señor y pelead por vuestros. Y ahí tienes toda una lista de personajes por los que debíamos pelear, porque quería quitar los ojos de sí mismo y enfocarlos en Dios y en otros. Porque cuando estamos muy enfocados en nosotros mismos, nos pasa lo que le pasó a Elías. Mira lo que dice Primera de Reyes 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Se comenzó a aislar, mira, y él se fue por el desierto un día de camino, más lejos todavía, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías quitó los ojos de Dios y se enfocó en sí mismo y se deprimió. Cuando nosotros estamos enfocados en nuestra propia desgracia, en nuestras propias cosas, nos desenfocamos completamente y nos desanimamos. Perdemos el ánimo a seguir. Nehemías lo hace de una manera increíble. Mira cómo dice ahí el versículo 14: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. El temible es Él es del que tienen que temer, no son los enemigos. Ellos tienen que asustarse del Dios que está detrás de nosotros, de esta red de protección que nos sostiene. Ellos tienen que asustarse, pero recuerda por quién lo haces. No por qué lo haces, no es para ser aplaudido, no es para que la gente diga qué tremendo lo que han hecho en esta iglesia, es para que todas las personas sepan quién es el Señor. Lo estamos haciendo por el Dios temible, pero también lo estamos haciendo por nuestros hermanos, dice. Es beneficio para todos. Cuando quieras hacer algo con la excelencia que requiere el nombre de Cristo, lo haces por tus hermanos, por el cuerpo de Cristo. También lo haces por tus hijos y por tus hijas, por las siguientes generaciones. Si tú quieres ser un mejor hombre, una mejor mujer, lo haces para volverte un modelo hacia las siguientes generaciones. Lo haces por tu esposo, por tus matrimonios, pero también lo haces por tus casas, por tu propio bien. No recuerdes para qué estamos haciendo esto, sino para quién. Primero es para Dios y luego para nosotros que nos beneficiamos hoy, y luego para las siguientes generaciones que se van a beneficiar después. Cuando el diablo ataca tu mente, no te desanimes, confía en Dios. Recuerda por quién estás haciendo el trabajo, que al final quienes son más beneficiados con la obra son nuestros hermanos, nuestras familias y las futuras generaciones.
Pero en un tercer punto, ¿cómo hacer cuando estás haciendo el trabajo con lo mejor que tienes y hay oposición? No te detengas, cumple para Dios. No te detengas, cumple para Dios, porque Dios va a parar a tus enemigos. Fíjate lo que pasa en el versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿qué habían entendido? Que su estrategia era una estrategia boba, que estaba basada en el miedo, que ellos no tenían la fuerza para atacarlos y para destruirlos. Cuando ellos realmente llegaron a este convencimiento, todo se cayó. Entonces Dios paró a sus enemigos en seco. Dice la Biblia en Salmos 33, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No hay tal cosa como que ellos son más fuertes o más sabios que Dios. Dios los va a desbaratar. No te preocupes, sigue adelante, sigue enfocado en lo que tienes, porque luego Dios te va a regalar un equipo. Cuando Dios te provee de un equipo, y es uno de los principios más importantes en la vida de Dios, Dios mismo es un equipo en sí mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo conforman un equipo y así Dios nos ha hecho parte de un solo cuerpo. Mira lo que dice Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando estamos hablando de trabajar en equipo, la multitud, la cantidad de personas es muy importante. Dios ha provisto de un equipo increíble. Estos trabajaban con una mano y en la otra tenían la espada. Es tremendo. Dice 1 Corintios 12. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dios nos ha hecho miembros de un cuerpo más grande, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y cada uno tiene una función en especial. Si nos conjuntamos, si nos integramos como un equipo de verdad, vamos a ver que hay una diferencia bien grande en la forma en que hacemos nuestro ministerio con excelencia. Fíjate cómo lo hizo Nehemías. El pueblo se dividió en dos grupos. Una mitad hacía guardia y la otra mitad trabajaba. Los jefes hacían guardia atrás de los trabajadores, donde podían protegerlos y avisarles de un ataque. Todos portaban armas mientras trabajaban en el muro. Los que acarreaban llevaban sus armas con ellos y los que estaban edificando el muro tenían sus espadas ceñidas a sus lomos. Todos eran un equipo. Cada quien hacía lo suyo. Y me recuerda tanto a lo que dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí puedes ver cómo la iglesia trabaja edificando. Y si quieres un poco de simbología, es poderosa. Ahí los que edifican son los que discipulan. Los que acarrean piedras son los que llevan nuevos creyentes, es el evangelismo. Y los que cargan el muro, los que están cuidando que no se caiga, son aquellos que cuidan pastoralmente a la congregación. Todos a su trabajo, todos conforme a los dones, todos como Dios los ha colocado en el cuerpo de Cristo. Y así realmente se hace un trabajo excelente. Ahora, fíjate en la otra cosa que era curiosa. Él dice, estamos tan separados que a donde suene la trompeta ahí tenemos que reunirnos. La advertencia de ataque debería ser sonada por un trompetista que estaba con Nehemías. Obviamente, había otros trompetistas estacionados en puntos estratégicos, pero la gente podía estar dispuesta y reposando en el hecho que Dios pelearía por ellos, porque al final nos organizamos todos. Pero Nehemías dice, Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Estamos preparados? Si hay que atender a la guerra, si hay alguna batalla, estamos listos. Tienes la palabra de Dios en la mano, que es la espada. Todos nosotros, desde los que abrimos la puerta hasta los que acomodamos gente o nos subimos al púlpito a hacer nuestro ministerio, debemos tener la espada lista. Lista para abrir la Biblia cuando haya conflicto, lista para aconsejar a alguien cuando lo necesita. Deberíamos tener la espada, aunque nunca la necesitemos, quizás para servir refrigerio, pero tenemos que estar listos. Así se hace una obra excelente. Y finalmente, Dios sin duda va a prosperar el esfuerzo. Mira cómo termina esto. Versículo 21. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse,
y Dios prosperó ese esfuerzo increíble que hicieron en equipo. Proverbios 13 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entrégale todo al Señor. Todo lo que tienes, todo el tiempo que puedes hacer aparte. Y eso habla mucho de la prioridad en tu vida. ¿Quién es prioridad en tu vida? Si solamente es hacer dinero, o solamente salir adelante, o solamente es la fama. Déjame decirte que tienes la vista muy corta. Hay algo más grande por lo que esforzarse. Hay algo más grande que tiene que ver con tu eternidad. Y es que Dios sea conocido. La causa es que todos los pueblos y todas las naciones sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Esta debería de ser una de las principales locomotoras de nuestra vida, que nos lleve a hacer todo de verdad, con la excelencia que el Señor requiere, sea en nuestro trabajo, sea en la escuela o en nuestro servicio para Dios. Debemos siempre hacer un trabajo excelente porque tenemos un jefe excelente. No te detengas, cumple tus metas para el Señor. Donde sea que Dios te tenga, que tú seas usado grandemente para su gloria. Esa es nuestra oración. Es parte de nuestro ADN y queremos que sea parte del ADN tu vida. Y si tú estás esta mañana y tú estás diciendo, qué bueno sería hacer todo esto, qué bueno sería ser parte de algo más grande, pero no te sientes todavía parte de la familia del Señor, déjame decirte que Jesucristo murió por ti, que Él lo hizo para que tú y yo tuviéramos una oportunidad de tener una relación genuina con Él, y que abrirle tu corazón a Cristo es la decisión más importante que puedes tomar, volverte amigo de Dios y que Él está de tu lado. No tienes por qué estar solo nunca más. Y yo quiero darte una última oportunidad. Hoy que estoy cerrando este mensaje, no quiero irme sin decirte que estar con Jesús te conviene. Y cuando tú digas, bueno, ¿y ahora qué hago? Ok, de acuerdo, yo quisiera comenzar a cambiar mi vida. En unos momentos va a subir el equipo de Costa Rica y va a ser una oración a donde tú puedes abrirle tu corazón a Cristo. Yo te animo que tomes la mejor decisión de tu vida. Y a todos los demás, hermanos, todos miembros de este cuerpo precioso que Dios nos ha regalado, esforcémonos porque la excelencia es nuestra norma. Nos vemos muy pronto. Que el Señor te bendiga.